Cuando Elena tenía 83 años, su hijo comenzó a notar pequeños cambios, ya no caminaba tanto por el jardín, dormía más, y su apetito parecía desvanecerse. Al principio pensó que era algo normal de la edad, pero con el tiempo entendió que su madre estaba atravesando una etapa que muchas familias viven en silencio, el último año de vida. ¿Sabías que muchas personas mayores muestran ciertos signos en sus últimos meses, incluso un año antes del final? Son señales sutiles, fáciles de pasar por alto, pero que se repiten una y otra vez. En este video descubrirás las 7 señales más comunes que suelen aparecer en ese tiempo. Y no solo hablaremos de síntomas físicos, sino también de cambios emocionales y sociales que transforman profundamente la vida del adulto mayor. Si eres cuidador, familiar o simplemente alguien que quiere comprender mejor este proceso, quédate conmigo. Aprender a reconocer estas señales no solo alivia la incertidumbre, sino que también nos enseña a acompañar con amor, paciencia y dignidad. Y al final te revelaré algo que casi nadie se atreve a decir. La primera señal es la disminución visible de la actividad física. Personas que antes amaban salir a caminar, cuidar su jardín o hacer pequeñas tareas, comienzan a moverse menos, a descansar más. No se trata solo de envejecer, sino de un cambio en la energía vital, el cuerpo empieza a conservar fuerzas para lo esencial. Robert, de 84 años, solía cortar el césped cada semana. Pero en cuestión de meses, prefería observar los pájaros desde su ventana. Le decía a su hija que hasta tender la cama lo dejaba agotado. Este descenso en la actividad no es solo una señal médica, es el cuerpo diciendo suavemente necesito calma. Reconocerlo nos permite adaptar rutinas, ofrecer ayuda y sobre todo, aprovechar el tiempo juntos de forma significativa. ¿Alguna vez notaste que alguien mayor comienza a dejar comida en el plato, o dice que ya no le apetece comer como antes? A veces no es simple falta de hambre, sino una de las señales más silenciosas del cuerpo cuando empieza a prepararse para una nueva etapa. Durante el último año de vida, muchos adultos mayores muestran un cambio claro en su apetito y sus hábitos alimenticios. Los platos favoritos pierden su encanto, los sabores parecen apagarse, y lo que antes traía alegría, como un desayuno compartido o un pastel casero, deja de tener sentido. Puede que coman solo unas pocas cucharadas, o que dejen de sentir sed, provocando deshidratación sin que nadie lo note inmediato. El cuerpo, de forma muy sabia, comienza a redirigir su energía, ya no hacia la digestión, sino hacia mantener la comodidad y el descanso. Alice, de 80 años, era famosa entre sus nietos por su tarta de durazno. Sin embargo, con el paso de los meses, dejó de cocinar, decía que no tenía hambre y comía apenas unas galletas. Su hijo, al principio preocupado, luego comprendió que no era descuido, sino un cambio natural en su cuerpo. No siempre debemos forzar a comer más. Lo más importante en esta etapa es ofrecer comidas pequeñas, suaves y llenas de cariño. A veces, compartir una sopa o simplemente sentarse juntos en la mesa puede brindar más consuelo que cualquier plato lleno. Y recuerda, comer menos no siempre significa rendirse, sino que el cuerpo está buscando equilibrio, priorizando el bienestar y el descanso. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte hablaremos de una señal que a veces asusta a las familias, pero que tiene un profundo significado cuando se comprende desde el amor, el aumento del sueño y la necesidad de descansar. Y al final te revelaré lo que casi nadie se atreve a decir sobre este proceso tan humano. Cuando una persona mayor empieza a dormir más, muchos familiares se preocupan. ¿Por qué está tan cansado? Antes se levantaba temprano, ahora duerme todo el día. Pero lo que pocos saben es que, en el último año de vida, el cuerpo empieza a pedir descanso como una forma natural de prepararse. Dormir más no siempre significa debilidad. A veces, es el modo más sabio que el organismo tiene de conservar energía y mantener la paz interior. Quienes antes disfrutaban largas conversaciones o actividades cotidianas comienzan a dormitar durante el día, quedarse dormidos viendo televisión o necesitar más tiempo para recuperarse después de tareas simples.
Charles, de 82 años, solía resolver crucigramas por la mañana y jugar cartas con sus amigos por la tarde. Pero con el paso de los meses, su hija notó que se quedaba dormido con el lápiz en la mano o llegaba tarde a las partidas porque se había quedado descansando. Él se sentía frustrado, pensaba que estaba siendo flojo. Pero en realidad, su cuerpo le estaba diciendo con ternura, es momento de bajar el ritmo. El sueño, en esta etapa, se convierte en una medicina silenciosa. Es una forma de aliviar el cansancio, calmar el dolor y reencontrar serenidad. En lugar de insistir en que se mantengan activos, lo mejor que podemos hacer es acompañar desde el respeto. Crear un ambiente tranquilo. Asegurar una cama cómoda y buena ventilación. Permitir que el descanso llegue cuando el cuerpo lo pida. Dormir más no es un signo de abandono, sino una forma de sanar hacia adentro. Y aunque pueda doler verlo, aceptar este cambio con amor transforma esos momentos de silencio en una oportunidad para conectar desde la calma. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte hablaremos de un cambio más sutil, pero igualmente poderoso, la retirada social y el silencio que muchos mayores eligen en sus últimos meses. Y al final te revelaré lo que casi nadie se atreve a decir. Hay un momento en que las palabras comienzan a sobrar. Personas que antes llenaban la casa de risas, llamadas y conversaciones, poco a poco empiezan a preferir la calma, el silencio o simplemente escuchar en lugar de hablar. Durante el último año de vida, muchos adultos mayores se retiran suavemente de la vida social. No es que ya no amen a su familia o amigos, es que el cuerpo y el alma comienzan a buscar paz. Las reuniones ruidosas los cansan, los temas cotidianos pierden interés y, sin decirlo abiertamente, empiezan a elegir la quietud como refugio. Ellen, de 81 años, era el alma de su vecindario. Siempre organizaba reuniones, llevaba pasteles a los eventos y saludaba con una sonrisa a todos. Pero en su último año, su hija notó que Ellen rechazaba las invitaciones, se quedaba más tiempo junto a la ventana observando el cielo y disfrutaba de las conversaciones pequeñas y lentas. Ya no necesitaba la multitud, le bastaba la presencia de quienes más amaba. Esta retirada no siempre es tristeza, aunque a veces la melancolía acompaña. Es más bien una búsqueda de serenidad, un modo de conectarse consigo misma y con los recuerdos más profundos. Como familia, lo mejor que podemos hacer no es insistir en sacarlos más de casa o llenar su tiempo, sino acompañar su ritmo. Sentarse a su lado, sostener una mano, mirar juntos una película o simplemente compartir el silencio puede significar más que cualquier palabra. Porque en esos silencios hay amor, hay comprensión y también hay preparación. El alma, poco a poco, empieza a soltar lo que ya no necesita. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte descubrirás cómo la memoria, las emociones y las palabras mismas empiezan a transformarse en esta etapa de la vida. Y al final te revelaré lo que casi nadie se atreve a decir sobre este cambio tan profundo y humano. En los últimos meses de vida, los cambios se vuelven más sutiles y más profundos. Algunos mayores comienzan a olvidar nombres, perder el hilo de una historia o repetir palabras sin darse cuenta. No es simple olvido, es la mente soltando lo cotidiano para enfocarse en lo esencial. Patricia, de 79 años, siempre recordaba cada detalle de sus nietos. Pero un día empezó a detenerse en medio de sus relatos, sonriendo sin razón aparente. Su hija entendió entonces que no era confusión, sino una forma silenciosa de descanso interior. También el ánimo cambia. Algunos se vuelven más tiernos, otros más tranquilos o melancólicos. Howard, de 82 años, que siempre hacía reír, comenzó a emocionarse con viejas canciones y a agradecer por cada amanecer. Era como si estuviera aprendiendo a soltar con amor. Finalmente, la respiración se transforma, más lenta, más suave, con pequeñas pausas. A veces hay cansancio, hinchazón o necesidad de dormir más. Frances, de 83 años, movió su silla junto a la ventana y decía que el aire fresco lo hacía sentir ligero, en paz. Estos cambios no son para temerlos, sino para comprenderlos.
Porque el cuerpo no se rinde, se prepara. Y al final, lo que casi nadie se atreve a decir, es que este tiempo puede ser de profunda ternura, gratitud, y una paz que trasciende las palabras.